Gracias le damos al Señor una vez más y como cada vez que nos vemos, te bendigo y te felicito porque has perseverado allí en tus clases. Creo que eres uno de los líderes que Dios está levantando en estos tiempos para bendecir no solo tu familia, no solo tu vida, sino también nuestro territorio. Dios está formando reyes y sacerdotes para conquistar, pero también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos quiere hacer testigo de lo que ha hecho en nuestras vidas. Y sean todos bienvenidos a su clase número 9, Bautismo en Agua. Quiero que busquemos en sus Biblias, por favor, Mateo 28, verso 19, por favor. Y como siempre les digo, necesitamos la Biblia, necesitamos un buen diccionario. Si puede comprar un diccionario secular y bíblico, muy bien. Comentarios bíblicos también muy bueno para que aprenda. Y su material de estudio, pues, o su libro de la academia. Porque estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Si estamos bien preparados, vamos a hacer la guerra bien, pero bien hecha. Nuestra guerra es una guerra espiritual, no es una guerra contra carne y sangre. De carne y sangre se compone el cuerpo humano, no. Nuestra guerra es espiritual y debemos combatirla espiritualmente. O sea, no le podemos llegar al enemigo con un machete, con un revólver, porque se va a reír de nosotros. Es espíritu y debe atacarse ¿cómo? Espiritualmente. A través de esta espada que es la palabra de Dios. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas, diga conmigo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todos sabemos, el modelo de Jesús, o lo que el Señor nos dejó como regla, es hacer discípulos. Y haciendo discípulos, vamos caminando y vamos creyendo que así podemos llevar la gran comisión para todo aquel que la necesite. Amén. Hay un significado que quiero que compartamos en el día de hoy. Bautismo viene de la palabra griega baptizo, cuya raíz bapto significa mojar o teñir, también significa sumergir, algo que solo puede lograrse sumergiendo en agua. Este acto puede ser realizado por una autoridad espiritual, ya sea el pastor, el diácono o un líder que se le haya concedido esa potestad. Un diácono, la palabra diácono también es supervisor. Amén. Nosotros llamamos el cuerpo de liderazgo. Lo primero que debemos entender aquí en el bautismo en agua es que es un mandato, ¿verdad? La gran comisión es un mandato. Dice la Biblia que Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Él solamente tenía un poquito de potestad, no tenía mucha, solamente en el cielo y en la tierra. En las únicas luminares gigantescas del mundo, si se puede decir así, el cielo y la tierra, que fueron creadas también por él. Y dijo: por tanto, id y haced discípulos. Un mandato de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí son discípulos del Señor? Miren lo que significa en el diccionario secular la palabra discípulo: persona que recibe la enseñanza de un maestro. Eso es el diccionario secular, el Larousse, que usted lo tiene en su casa, o el de la lengua española, cualquiera, el pequeñito ese que nos compraron en la escuelita, habla de este significado: persona que recibe la enseñanza de un maestro. Pero el diccionario bíblico dice así: aquel que sigue a un profeta, maestro, es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Nosotros todos tenemos a un maestro, ¿verdad? Que es nuestro Jesús, y somos partidarios no solo de creer, sino también de obedecer la palabra que nos ha impartido, que está escrita aquí en su santa palabra. Eso es un discípulo. Amén. Es un mandato, no es optativo en el buen sentido de la palabra,
todo aquel que es discípulo es de parte obligatoria que tiene que hacer discípulo. No, yo voy para la iglesia y estoy allí, me siento, me gozo. Pues no es un discípulo, porque es un discípulo, es aquel que recibe la enseñanza de un maestro y es partidario de ella. O sea, es ejemplo en acto, en fe y en todo de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? No es solo eso. Esto implica, o al entender que es un mandato, implica la identificación interna con Cristo como nuestro Señor y Salvador. También nos identifica con su muerte y con su resurrección, muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Por eso es que cuando nos bautizamos, nuestras palabras antes de ser sumergidos es: muero para el mundo y vivo para Cristo. Amén. Debemos ser bautizados en agua, ¿por qué? ¿O por qué debemos ser bautizados en agua? Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan está como 2 libros exactamente antes de Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Vuelvo a repetir el significado de discípulo: aquel que recibe la enseñanza de un maestro, y no solo que la recibe, sino que es partidario de esta enseñanza a través de su ejemplo, a través de la práctica. Amén. Dice la Biblia que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso también dice la Biblia que el que está en Cristo, y eso lo vimos en clases anteriores, es nueva criatura, ¿verdad? Nueva criatura. Ya no andaba como él andaba, sino que ahora anda como andaba Jesús. Aleluya. Eso es ser un discípulo. No solo eso. Ok, debemos ser bautizados, número 1, porque somos discípulos de Cristo. Ya sabemos cuál es el significado de todo. Número 2, o el punto siguiente, está en Mateo capítulo 3. Evangelio según San Mateo capítulo 3. Verso 14 y 15, dice así: mas Juan se le oponía diciendo, vamos a leerlo desde el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Juan era su primo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. No que le dejó y se fue, sino que dejó que fuera bautizado. ¿Cuántos me entienden? El segundo punto de por qué debemos ser bautizados es que debemos ser, o es que Cristo nos dio ejemplo. Él se bautizó y nosotros también debemos, ¿qué? Bautizarnos en agua. Juan dijo, no, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es necesario, Juan, que me bautices para que se cumpla la justicia de Dios, lo justo de Dios. Aquel que practica la justicia puede disfrutar de ella. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. No, hazlo así para que cuando yo lo enseñe más adelante, nadie diga, no, pero Jesús no se bautizó. No, sí, somos ejemplo. Él fue ejemplo para nosotros. Nosotros debemos ser ejemplo para los demás. Escúchame, no digas esto. No, no me bautizo porque no estoy seguro. ¿No estás seguro de que eres un discípulo del Señor? ¿No estás seguro de que Jesús se levantó de entre los muertos y te dio una oportunidad? ¿No estás seguro de que Jesús te perdonó? Pues déjeme decirle que usted no es un discípulo. Por eso su deseo mayor debería ser bautizarse. Amén. No solo eso. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2. Verso 17 y 18 dice así:
Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra de las cosas de por qué tenemos que bautizarnos es porque un paso de obediencia, porque es un paso de fe. Amén. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y cuáles son tus obras? Que me voy a bautizar porque creí en el Señor. Eso es fe. Algo que quiero decirle, el bautismo no salva a nadie. Entonces, si no salva a nadie, ¿por qué debemos entonces obedecer a Dios? Más adelante le daré la respuesta. Ahora, requisitos para ser bautizado. ¿Qué necesito? Lo primero que necesitas es creer. Yo puedo recordar cuando me convertí hace ya casi 19 años, que me reunieron porque esa era la reunión para ser bautizado. 20 personas. Y la mayoría de ellos, la meta era que tú no te bautizaras. Y te ponían cualquier excusita, cualquier zancadilla para no bautizarte. Cuando la Biblia dice que para bautizarse solamente hay que creer. Si tú crees, ya tienes el primer requisito para ser bautizado. Ahora, la creencia o el creer antecede o está primero antes que el bautismo. Nadie puede ser bautizado sin haber creído. Por eso Marcos 16:16 nos dice de la siguiente manera. Por favor. Marcos capítulo 16. ¿Cuántos están estudiando la palabra conmigo? Más de 3,000 versículos va a estudiar aquí en su academia. Y si los repasa en su casa, se los va a aprender más rápido. Marcos 16:16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Condenado por qué? Por la desobediencia. ¿Condenado por qué? Por no obedecer al mandato de Dios. ¿Cuántos me entienden? Ahora, también dice la Biblia que lo que necesitamos es reconocer la obra de la cruz. ¿Para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Tú lo sabes muy bien porque ya se te enseñó allí en tu encuentro. Y en todas estas charlas por lo menos un poquito hablamos de la reconciliación, del nuevo nacimiento. Y todo eso lo podemos lograr a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La persona que va a ser bautizada va a debe reconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Otro de los requisitos que necesito para ser bautizado es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dando fruto? Por eso, por lo menos yo lo digo así, después de haber dado testimonio cuando estoy bautizando a las personas, delante de Dios primeramente, por segundo lo digo delante de la familia, de la gente, y por tercero lo digo delante de la iglesia, después de haber dado testimonio en esas 3 áreas de su vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Debemos dar testimonio de que somos cristianos, de que somos discípulos de Cristo. Amén. ¿Hay algún beneficio al ser bautizado? Claro que sí. Mateo capítulo 3, por favor. Y vamos a aprender bastante de la Biblia. Mateo capítulo 3. Ya leímos estos versículos, pero quiero que lo volvamos a repasar, por favor, para que entienda lo que sucede cuando somos bautizados. Dice así desde el 13, por favor, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con la fe y tiene que ver con la obediencia. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, vamos a ver los beneficios al ser bautizado. Luego que fue bautizado,
subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Lo primero que sucede es que los cielos se abren. Pastor, entonces yo, como no me he bautizado, los cielos están cerrados para mí. Mire lo que trae la obediencia. Si los cielos están cerrados, no hay lluvia. Y la lluvia bíblicamente significa bendición y prosperidad. ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay prosperidad en la vida de una persona que no ha obedecido a la voz de Dios? Porque ha sido desobediente a la justicia de Dios, a lo justo de Dios, a lo que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, también podemos ver que el Espíritu Santo descendía sobre su vida. Esta clase que viene a continuación, luego de esta, es la número 10, por eso no quiero ahondar mucho, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que ya tiene que ver más allá con lo espiritual. No digamos que esto es espiritual, pero tiene que ver más con esa llenura del Espíritu, que sus beneficios, sus beneficios son más profundos, porque tienen que ver mucho con tu área espiritual, más que con tu área física, y no quitamos lo importante de lo espiritual, que es este acto. ¿Cuántos me entienden? Si el Espíritu Santo desciende sobre su vida, es porque hay un acto de obediencia y de fe en ti. Es porque el Señor, como lo dice la otra parte del versículo, que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo es obediente? ¿Se siente triste? No, se siente alegre y le dice: así es que es, hijo, no hombre, y vas a ser mejor en el colegio, y vas a ser como yo, vas a ser un hombre triunfante. ¿Sí o no? ¿Sabes cómo dice la Biblia? Que el Señor tiene su oído inclinado a la oración de los justos. ¿Sabes qué estaba pasando? Que el Señor estaba escuchando la voz de Dios, porque estaba cumpliendo con la justicia de Dios. Pero antes, ¿no le hablaba el Señor a Jesús? Claro que sí, pero nótese que en la mayoría de versículos no se dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz desde el cielo que le dijo: Margarito, te felicito. Para no decirle ningún nombre diferente al de ustedes o igual al de ustedes. Cuando hacemos lo que Dios le agrada, le garantizo que vamos a tener una mejor comunión con Dios. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios nos va a bendecir sobrenaturalmente. Ahora, ¿cómo concluimos? Apenas haya bautizo, por favor, bautícese. Hágalo, por favor. Apenas se entere de la noticia de que hay bautizo, hable con su líder inmediatamente. Pregúntele: líder, yo me quiero bautizar, ¿qué necesito? Y él le va a decir: ¿quieres bautizarse? Sí. ¿Estás listo? Y él mismo debe saber si has conocido a Dios verdaderamente y si en ti hay frutos dignos de arrepentimiento. Por eso te bendigo y recuerda que el justo por su fe vivirá. Bendiciones.